Buenos días, queridos hermanos, muy buenos días, amigos que nos visitan. Espero, como decía el hermano Daniel, que hayan orado por mí. Yo también estoy orando y bueno, vamos a dejar que las escrituras hablen, vamos a dejar que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos ministre. Y queridos hermanos, hoy es un día, digamos, especial. Sabemos que estamos celebrando, gracias hermano. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Sabemos, hermanos, que muchos cristianos no celebran el nacimiento de Cristo. O sea, no celebran las Navidades. Pero el apóstol Pablo nos dice que no nos juzguen, tenemos libertad. El que quiera celebrar la Navidad, pues para el Señor la celebra. Y el que no quiera celebrar la Navidad, pues también para el Señor la celebra. Así que sea que la celebremos o no la celebremos, del Señor somos. Nosotros entendemos que este acontecimiento es importante porque aprovechamos para también anunciar la palabra, anunciar el evangelio, las buenas de salvación a las personas que no la conocen. Así que, mis queridos hermanos, para empezar, si nos ponemos de pie, vamos a orar antes de empezar para que el Señor nos guíe. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra. Señor, espero que cuando estemos expuestos a la predicación, Señor, cuando nuestros corazones estén expuestos a la verdad tuya, Señor, sean transformados. Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía, Padre, sino que haga todo para la cual tú la has enviado. Señor, bendice a mis hermanos que van a escuchar esta palabra, Señor. Bendice también a las personas que aún no te conocen, pero, Señor, quizás tú les conceda también el arrepentirse, Señor, y venir a ti a la verdad y que puedan ser salvos, Señor. Padre, te ruego también que me ayudes, Señor, que el Espíritu Santo me guíe a toda verdad, Señor, y que todo lo que hay en ti, Señor, que sea expuesto, Señor, a través de mí. Padre, te bendecimos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Como ven ahí en la pantalla, queridos hermanos, el título de la prédica de este día es Porque nos ha nacido un niño. Y vamos a, si me acompañan, como decía el hermano Daniel, es bueno que hagamos el ejercicio de buscar en nuestras Biblias. Vamos a leer un capítulo del versículo del profeta Isaías. Vámonos al libro del profeta Isaías y vamos a leer para ponerlo en contexto, vamos a leer a partir del versículo 2. Lo tenemos. Amén. Voy a leer para ustedes. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos he nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados, queridos hermanos, esta fue una profecía que nos dio el profeta Isaías.
700 años pasaron para que esta profecía se cumpliera. Ya por allá en el libro del Génesis, Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y llegó la profecía, llegó el cumplimiento de la profecía 700 años después. Le llegó al pueblo, ese pueblo rebelde, a un pueblo que estaba en tinieblas. Dice la palabra que cuando nació Cristo, cuando nació el niño Jesús, ese gran pueblo vio una gran luz. Y ese niño, hermanos, era Dios. Un niño que nació como tú y como yo. Un niño que se dice la palabra que Cristo se despojó de su deidad, se vació de toda su grandeza y vino al mundo. Vino al mundo y se presentó al mundo, al hombre como hombre. Y Cristo, hermanos, ese niño que estuvo en ese pesebre, que fue dependiente de unos padres terrenales, de María y de José, ese niño era el mismo Dios encarnado. Queridos hermanos, nos dice la Escritura también que, como cantamos hace poco, que el ángel de Dios se le apareció a unos pastores, a una gente humilde, sencillas. Fueron los primeros que vieron a Jesús, al niño Jesús. Fueron allá, se regocijaron. Después ellos anunciaron el nacimiento de Cristo. Hermanos, este niño que nos ha nacido es un niño que vino con una misión especial a la tierra. Vino a padecer por nosotros. El amor del Padre fue tan grande que envió a este niño. Dice en el cielo, cuando el Padre lanzó esa propuesta: ¿a quién voy a mandar? ¿Quién irá? Se oyó la voz de Cristo y dijo: yo, envíame a mí. Yo soy ese escogido, ese cordero que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado por ti y por mí. Amén. Así que, mis queridos hermanos, muchas ocasiones nosotros como cristianos, cuando estamos en nuestro momento de intimidad con Cristo, cuando estamos orando, hay veces, hermanos, que queremos expresarle tanto al Señor que, o sea, lo tenemos en nuestros pechos, en nuestros corazones, pero, hermanos, no encontramos palabras. No encontramos esa adoración que nos queda muy corta. Simplemente nos queda nosotros mismos vaciarnos y dejar que emana simplemente de nuestros corazones lo que hay dentro de nosotros. Tenemos tanto, a veces queremos decirles tantas cosas al Señor, pero no encontramos palabras, sinceramente. No encontramos palabras para agradecer al Señor, para decirle lo mucho quizás que le amamos, lo mucho que le necesitamos. Estamos quizás como esos reyes que vinieron del lejos oriente a ofrecerle todos esos regalos al Señor, a ofrecerle mirra, incienso, oro. Pero esos regalos no son suficientes, porque al final, hermanos, entendemos que estamos delante de un Dios tan inmenso, tan sublime, tan excelso, que nada de lo que nosotros podamos entregar al Señor es suficiente. Simplemente, hermanos, yo creo que necesitamos más encuentro con ese niño. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que usted tuvo un encuentro real con el Señor Jesús? ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que usted, quizás como decía Moisés, que lo veía cara a cara al Señor? ¿Cuándo fue que usted tuvo esa intimidad con Cristo? A veces nos volvemos un poco, digamos, religiosos. Podemos venir todos los domingos, podemos hacer muchas cosas y al final hay veces muchas cosas las hacemos en la carne.
pero no la estamos haciendo en el espíritu. Dios quiere comunión. Dios quiere una relación real. Dice que Moisés hablaba cara a cara como Dios habla como hablar con un amigo. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere nuestra comunión con Él. Él quiere que ese niño que ha nacido se haga realidad en nuestras vidas. Queridos hermanos, fíjense que eso ha costado un precio bien grande. Quizás nosotros no lo entendemos, quizás en muchas ocasiones nosotros no lo valoramos, pero el precio de su salvación y de mi salvación, hermanos, no tiene límites. Para nuestras mentes quizás finitas, quizás podríamos entenderlo, pero quizás cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a entender la plenitud de la grandeza de lo que hizo Dios por nosotros, de que envió a ese niño, envió al Hijo, el mismo Dios encarnado se hizo hombre para traernos salvación. Fíjense, queridos hermanos, que cuando se estaba haciendo el canal del Panamá, dice que cuando se reunieron los ingenieros, se reunieron todos, ¿no? Para llevar a cabo este proyecto, dice que necesitaban un presupuesto, necesitaban saber cuánto iba a costar todo esto. Y al final, cuando los expertos y la comisión se reunió, dieron el veredicto. Y lo más interesante de esto es que lo que más iba a costar era la indemnización que se le iba a tener que hacer a los trabajadores. Porque ellos sabían que iba a haber muchas personas que iban a morir. Iban a morir porque se iban a utilizar explosivos. Era una obra bien enorme. Y la construcción del canal de Panamá no se empezó a realizar hasta que no había el dinero suficiente en un banco suizo para poder cubrir la indemnización de aquellas personas que iban a ser muertas. Así que, queridos hermanos, su vida, su salvación y mi salvación, ya el Señor la tenía indemnizada. La tenía indemnizada ya en el banco celestial. Y no con dineros terrenales, sino con la sangre del Cordero. Eso fue lo que costó, hermano. Quizás para nosotros no costó mucho, pero para Dios costó todo. Queridos hermanos, como nos estaba comentando nuestro hermano Daniel, hay 4 evangelios en la Biblia. Pero hay 2 evangelios que es el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas. Son los evangelios que nos dan la genealogía de Cristo. El evangelio de Lucas fue un evangelista que era médico, era un hombre que también fue discípulo del apóstol Pablo. Y el evangelio de Lucas, él está muy interesado en plasmar que las cosas que sucedieron eran realmente ciertas, que no era una fábula, que no eran cuentos de hadas, que no eran inventos. Así que el evangelista Lucas todo su evangelio está basado en hechos reales. Él hizo investigaciones, él dice que vio a gente que fueron testigos oculares de las cosas que pasaron. Y sobre todas las cosas, él era bien meticuloso. Dice que él, a pesar de que escribía todas las cosas, que él tenía mucho cuidado en todos los acontecimientos, él dice que las escribía cronológicamente. O sea, que era un trabajo bien meticuloso. Él estaba bien interesado en que las personas, inclusive los que no creían en Cristo, los detractores de Cristo, tanto como los creyentes de Cristo, entendieran que esto era verdad, que esto no era una fábula, que no era un cuento. Inclusive, hermanos,
el hecho de todos estos acontecimientos de Cristo, todo lo que Él hizo, todo está, o sea, la Biblia, hermanos, no dice que no relata todos los acontecimientos, todas las cosas que hizo Cristo, porque dice que no habrían libros para espacio para poder escribir. Pero la Biblia sí nos deja las cosas que Dios quiere que nosotros sepamos. Lo que está escrito en la palabra, eso es lo que Dios ha revelado para que nosotros sepamos lo que Él quiere que nosotros sepamos. Amén. Inclusive, hermanos, hay un historiador que es judío, no es cristiano, Fabio Josefo, un hombre que también no hablaba bien del cristianismo, pero él también escribía, era neutral, era un historiador, él escribía las cosas que pasaban. Y él escribió mucho también acerca de Jesús. O sea, para que no haya dudas de las cosas, dice que Jesús hacía obras potentosas que era imposible que un ser humano las pudiera hacer. Hermanos, eso no ha cambiado. Hoy en día, estudiosos, muchas personas ilustradas y letradas, digámoslo así, con mucho conocimiento intelectual, hoy día también niegan la deidad de Jesús, niegan los hechos de que Jesús fue real, de que Jesús es un personaje histórico, que nadie puede eso discutirlo, pero inclusive, hermanos, hoy la gente niega que Jesús fue un real, que existió. Y muchos, y a nosotros, a los cristianos, nos tildan de ignorantes. Y es verdad, hermano, a veces la ignorancia es un poco atrevida por las cosas que dice y por las cosas que presenta. Pero por eso, hermanos, es necesario que nosotros indaguemos en la palabra, que estemos escudriñando las escrituras para poder presentar defensa de esa esperanza a la cual nosotros hemos creído, dice el apóstol Pedro. Y no solamente, hermanos, para presentar defensa de las cosas que nosotros creemos, sino también para poder presentar a ese Cristo de una manera correcta. Al Cristo de la Biblia, no al Cristo hay veces de los inventos y de las imaginaciones. Así que, mis queridos hermanos, ocúpese, siempre de que me paro aquí en el púlpito se los digo, ocúpese en la palabra. El apóstol Pablo ahí en la cárcel, ahí le dijo creo que fue a Timoteo, ¿no? O bueno, a un discípulo, no recuerdo ahora. Cuando vengas, por favor, envíame la capa, pero también envíame los pergaminos. Así que el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en una situación, hermanos, peupérrica, el hombre siempre estaba interesado en escudriñar la palabra. Y hermanos, eso es una cosa ese es el antídoto para que tú ni yo seamos engañados. Claro, todo, hermano, todo tiene que ser filtrado por la palabra. Y si no es la palabra, pues no nos conviene. Como le estaba diciendo, hermanos, en el evangelista Lucas nos da la genealogía de Cristo, porque Lucas quiere presentar ese Cristo humano, ese Cristo hombre. Y cuando él nos da la genealogía de Cristo, queridos hermanos, Lucas llega hasta Dios. Capítulo, creo que es el capítulo 3, en el versículo 38. Lucas, en esa genealogía, búsquelo ahí, hermano, y dígame si estoy en lo... 38. Sí, capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Amén. Si ustedes ven en esa genealogía, al final, dice Lucas como le estaba diciendo, Lucas quiere resaltar la humanidad de Cristo. Quiere presentar a Cristo como ese Salvador para la humanidad. Y al final ya de ese versículo, dice que la parentela de Jesús
nos la presenta hasta Adán. Dice Lucas que Cristo viene de la descendencia de Enoc, al final ya, de Enoc, que era hijo de Set, que Set era hijo de Adán y que Adán hijo de Dios. Entonces Cristo nos quiere, Lucas nos quiere demostrar que la descendencia de Cristo es humana. O sea, que en el sentido de que Él quiere presentar a Cristo como hombre. O sea, tanto era Dios, pero también Él quiere presentarlo como hombre. Y nos habla de ese Redentor, de ese Mesías que iba a ser el Salvador de toda la humanidad. Porque como ya le había dicho anteriormente, ya Dios había dado la profecía. La simiente de Eva aplastará, va a quebrar la cabeza de la simiente de Satanás. Así que, hermanos, por eso es importante tener conocimiento de la palabra, para poder hacer defensa de la fe, de la esperanza en la cual nosotros hemos creído, pero también, como les decía, para poder predicar a Cristo. Cristo hombre. Cristo no es una fábula, Cristo es real. Cristo estuvo aquí entre nosotros. Cristo hizo obras potentosas que ningún hombre la puede hacer. Aquellos que niegan la deidad de Cristo, aquellos que vituperan al Señor, nosotros estamos para hacer defensa con mansedumbre. También es importante, hermano. La mansedumbre del creyente, la mansedumbre del cristiano. No nos podemos poner a la altura de la gente que no conocen a Cristo. No somos contenciosos, no hay que contender. O sea, hay que contender, pero hay que contender con el Espíritu, no con la carne. Ya cuando usted empieza a contender con la carne, entonces lo que usted empieza es a pleitear. Y Dios no nos ha llamado a pleitear. Así que, mis queridos hermanos, bueno, hoy vamos nosotros a celebrar las Navidades. Como les decía, vamos a reunirnos, vamos a exaltar el nombre de Cristo, a nosotros nos ha nacido ese niño, un hijo se nos ha sido dado y tiene propósito quizás para, si hay personas aquí que no son creyentes, si hay personas aquí que no han conocido al Señor, pues nosotros, esta es nuestra gran oportunidad. Quizás no lo hacemos mucho, siempre estamos diciendo que estamos fallando en esa parte de anunciar las nuevas de salvación. Pues mira, tenemos quizás aquí una oportunidad, aquellas personas, no sé, que quizás no conocen al Señor, pues buena oportunidad para predicarle de Cristo. ¿Por qué creemos que la Navidad es importante, mis queridos hermanos? Como les decía, la Navidad, o sea, el Evangelio, creo yo, que sin el nacimiento del Señor es un Evangelio incompleto. Esta es la oportunidad que tenemos para presentar al Dios, para traer almas al Señor. La oportunidad que tenemos para decirle a la humanidad que hay esperanza. Como decía nuestro hermano Daniel, la Navidad sin Cristo no es Navidad. Muchos hogares hoy se van, o el día 24 se van a reunir, van a celebrar algo, pero quizás van a celebrar una Navidad sin el nacido. Quizás van a celebrar una Navidad sin el niño el cual nació. Entonces va a ser una Navidad vana, sin propósito, sin un objetivo. Pero si usted, hermano, va a estar ahí en medio de personas, quizás de sus familiares, de sus amigos incrédulos, que usted sabe que a ellos no le ha nacido ese niño y ese hijo a ellos no se les ha sido dado. Pues, hermano, hay veces tenemos miedo escénicos, pero tenga compasión por esas almas. Que no quede por usted. Que no quede por usted.
Ya lo que van a hacer las personas, pues, van a tener que rendir cuenta. Van a tener que, usted y yo también vamos a tener que rendir cuenta. Porque dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Pues así, mis queridos hermanos, como les decía, solo en Cristo hay salvación. La historia de esta gran historia, esta bella historia, es la historia de Dios. Es la historia de Dios. Usted está contando la historia de Dios. Dios es el autor de todas las cosas. Dios es el que hace la historia de la humanidad, del hombre, pero a su vez también hace la historia de la salvación del hombre. El Señor va diciéndole al hombre, venid a mí, arrepentidos. Yo no quiero la muerte del impío, no la quiero. Quiero que se salven, que vengan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que resplandezca la luz del Evangelio en sus corazones. Esa es la historia, esa es la bella historia de amor para con el hombre. Desde el principio hasta el fin. Así, mis queridos hermanos, una pregunta para ti y también me la voy a hacer yo también. Hermanos, cuando estamos pasando por problemas, cuando estamos enfermos, cuando quizás tenemos discrepancias en nuestros matrimonios, cuando estamos en dificultades con nuestros hijos, cuando estamos con problemas también hay veces financieros, de dinero, cuando estamos con problemas de trabajos. Queridos hermanos, ¿a quién acudimos? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Hay veces, hermanos, nuestra primera reacción es acudir a cualquier cosa y a cualquier cosa menos a Dios. Es la realidad. O sea, florece, en vez de florecer el espíritu, hermanos, nuestra humanidad hay veces nos gana. Y tenemos que batallar con eso, queridos hermanos. Tenemos que poner a Cristo como el centro de nuestras vidas. Independientemente de las cosas que nos estén pasando. Sean buenas, sean malas, sean mejores, sean peores. No, nuestra mirada primero tiene que ser al Señor. Y el Señor te va a indicar lo que usted tiene que hacer. El Señor te lo va a indicar. Pero no hagamos al revés. Ponemos primero la mirada en las cosas de la tierra y después decimos, oh, gracias, Señor. Eso no le agrada a Cristo, queridos hermanos. El Señor dice que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Pero también dice que tú tienes que creer que Él es. Tienes que creerlo. Si usted no lo cree, hermano, o sea, no lo tiene que creer aquí, tiene que bajarlo a su corazón. Tiene que creerlo en su espíritu, que eso que sea en su ADN, en su sangre. Hay que creerlo. Esta es una palabra, es viva y eficaz. No es una palabra muerta, es una palabra viva. El Señor no es Dios de muertos, el Señor es Dios de vivos. Así que, mis queridos hermanos, cuando salgamos hoy de aquí, cuando nos vayamos a casa, quizás más adelante vamos a tener un tiempo para compartir, pues llévese eso. Llévese ese niño, lléveselo con usted todos los días de su vida. No hoy porque hoy es Navidad, estamos recordando el nacimiento de Cristo. Pocas veces hablamos del nacimiento de Cristo. Pocas veces hablamos así tan explícitamente del nacimiento de Cristo. Pero sería bueno, hermanos, que no lo dejemos simplemente para el día 22, 24 de diciembre.
No lo dejemos nada más para esos días. Que Cristo, que ese niño que nos ha nacido, que ese hijo que nos he dado, esté con nosotros los 12 meses del año, todos los días. Y como decía el hermano Daniel, hermano del cristiano, y eso se los dije una vez, yo me he autopropuesto tener gozo en el Señor. La gente del mundo, hermano, se gozan. Usted sale ahora a la calle y la gente está sin tener a Cristo, sin saber si el día de mañana se van a ir al infierno, hermano, y la gente goza y goza con convicción. Entonces nosotros, hermanos, que tenemos al Señor, que sabemos todas las verdades, que nuestra vida está segura en el Señor, que sabemos cuál es nuestro destino. Sabemos cuál es nuestro destino. Hermano, cuánto más nosotros tenemos que estar agradecidos y gozosos. Agradecidos y gozosos. La amargura hay que dejarla, hermano. La amargura es un cáncer que mata al cristiano. Cristiano amargado, hermano, eso es... No se puede. Sinceramente, no se puede. Y eso si tenemos amargura, hermano, eso es como un cáncer. Eso usted lo va a reflejar. Lo va a reflejar. ¿Usted quiere juntarse con una persona amargada o no? Nadie. Nadie, ¿no? Vaya para el lado. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos aquí en la congregación, empecemos también a practicarlo. Dificultades todos los días. Todos los días tenemos dificultades. Todos los días tenemos situaciones. Pero fortalezcase en el Señor. Fortalezcamos en el Señor. Ahí está, hermano. Ahí está nuestro galardón. Ahí está nuestro galardón. Quizás quisiera decir muchas cosas, pero no me salen las palabras. Así que, queridos hermanos, si usted no tiene a Cristo, mis queridos hermanos, si usted hoy en esta mañana no tiene a Cristo, pues a usted la Navidad no le ha nacido. Usted puede ser que vaya a celebrar una Navidad, pero una Navidad sin alegría. Una Navidad sin Cristo no es Navidad, como decía el hermano Daniel, es simplemente una fiesta. Una fiesta que ni usted mismo, el que no tiene a Cristo, no sabe ni lo que celebra. Ni lo que celebra. Así que mis queridos hermanos cristianos, les voy a leer una cosa que escribió nuestro hermano Spurgeon. Dice: cristianos, tocad las campanas de vuestros corazones, cantad el saludo de vuestro cántico más alegres, porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo. Baila, oh corazón mío, y resuena con júbilo. Vosotras gotas de sangre en vuestras venas, bailad cada una de vosotras. Oh, todos los nervios se conviertan en cuerdas de arpa, y dejad que la gratitud os toque vuestros dedos con dedos angelicales. Y tu lengua grita en alabanza aquel que te ha dicho: te ha nacido un niño, te ha sido un hijo, te ha sido dado un hijo. Enjuaga esa lágrima, vamos, deja de suspirar. ¿Qué importa vuestra enfermedad? Te ha sido dado un hijo. ¿Qué importa vuestro pecado? Porque este niño quitará el pecado, y el hijo os lavará y os hará apto para el cielo. Amén. Así, mis queridos hermanos, todos los que hemos creído en el sacrificio de Cristo Jesús, esta palabra se cumple. Estamos aptos para ir al cielo. No sabemos el día que nos vamos a ir de esta tierra. Pero si usted está convencido en su corazón que usted ha sido salvo, usted tiene su pasaporte para las moradas eternas. Moradas eternas, hermano. Fíjese que quizás, no sé, cuando no éramos cristianos, a veces uno pensaba mucho sobre la muerte. Pensaba sobre la muerte y a veces se preguntaba: ¿cómo será eso? ¿A dónde iré? ¿Qué pasará? Y ahí eran pensamientos que humanamente sí nos invaden a todos. Es parte de la naturaleza humana. Pero, hermano, cuando usted, como dice aquí, cuando usted tiene
seguridad en su destino eterno, a donde usted va a ir, ya eso a usted no le preocupa. Ya eso usted no lo agobia. Ya eso usted lo ve como, quizás como una parte más o sea, un proceso más que tiene que pasar por esta tierra. Y a veces inclusive, quizás muchos cristianos se preguntan, Señor, quizás, mira, es necesario ya que esté contigo. Quizás voy a estar mejor que en muchas ocasiones de lo que estamos ahora aquí en la tierra. Pero bueno, eso no le compete ni a usted ni a mí. Eso solamente el Señor sabe el día y la hora en que Él los va a recoger a sus moradas eternas. Amén. Así que mi querido hermano, ¿qué más podría decirle? Aquellas personas, hoy es un día de regocijo, es un día de alabanza, es un día que vamos a compartir como hermanos. Poco más tarde vamos a compartir alimentos, vamos a elevar el nombre, vamos a darle alabanza a Cristo. Y está bien y bonito, muy bonito, excelente, pero aquellos que están en esta sala y no tienen al Señor Jesús, el llamado para ustedes que están escuchando y escuchando la palabra y están escuchando al Señor, no resistáis al Espíritu Santo. No resistáis. Yo estuve también un día, a los que no creen al Señor, yo estuve también sentado un día allí, escuchando también la palabra, pero resistiéndome al Espíritu Santo. Resistiéndome. Sabía, estaba en una batalla, sí o no. Estaba así, sí o no, sí o no, sí o no. Todo el tiempo, sí o no. Y después de todas las evidencias y después de toda la palabra y después de todo aquello que escuchaba a menudo, hermanos, seguí en esa batalla. ¿Por qué? No te es suficiente, no es suficiente. No es suficiente todas las cosas que estás escuchando. No es suficiente las cosas que estás viendo. ¿Qué más? ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarlo. Buscarlo. No te rehúses. No te rehúses. No te rehúses. Dice la palabra del Señor que deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Y el Dios nuestro, que es amplio en perdonar, lo perdonará. Así que, queridos hermanos, todo hombre, después de ser expuesto a la palabra, ya no hay excusa. Ya no eres un ignorante. Ya no somos ignorantes. Ya sabemos el bien, el mal. Ya sabemos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya lo sabemos. Que hay una eternidad para estar eternamente con Cristo o hay una eternidad para estar condenados eternos. Todo eso lo sabemos. Ponlo en la balanza. Ponlo, dice Dios, oye, te pongo la bendición, te pongo la maldición. Todavía te dice, te aconsejo que escojas la bendición para que vivas. Es lo que el Señor le dice a las personas que no creen en Cristo. Estás en la cuerda floja. Estás ahí balanceándote. Para aquí, para allá y para aquí. Dios te está diciendo, te aconsejo que cojas la bendición que te estoy ofreciendo.
No sea que sea demasiado tarde. No sea que sea demasiado tarde. Queridos hermanos, qué precioso que esta profecía del profeta Isaías, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pasaron años, 700 años, hasta que vino el cumplimiento de esta profecía. Y los hombres amaron más la luz que las tinieblas, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a Cristo. Y no quieren venir a Cristo. No quieren. No es que no pueden, sino es que no quieren. Se rehúsan en venir a Cristo. Se rehúsan en venir a Cristo. Queridos hermanos, gracias a Dios por aquellos que fueron obedientes, a la voz del Señor, que no se rehusaron en oír la palabra, que hoy su salvación está segura en el Señor. Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por ello. Aquellos que han hecho eso, aquellos les ha nacido un niño, sinceramente. Les ha nacido un niño. Mismo Hijo de Dios se ha hecho realidad en vuestras vidas. Hermano, no desperdicie esa salvación tan grande que hemos recibido. Atesórela en su corazón. Guárdela. No sea negligente. A veces somos negligentes. Sí, tenemos que reconocerlo. A veces somos negligentes. Predique la palabra. Comparte estas verdades con otras personas. Mire, yo cada vez que escucho cuando hay predicadores que dicen, si usted no comparte el evangelio, cuidado. Y esas son cosas que me tocan. Porque pudiendo hacer más, no lo hacemos. Oportunidades, millones. Oportunidades todos los días tenemos de compartir la palabra, de hablar a una persona. Son cosas que tenemos que luchar con nosotros. ¿Qué nos impide hacerlo, hermanos? ¿Qué nos impide hacerlo, sinceramente? Yo creo que tenemos que empezar más a orar al Señor para que nos dé esa carga, para que nos dé ese amor por la gente que se está perdiendo. Tenemos que tener eso en nuestros corazones, que el corazón de nosotros se cargue por las personas. Señor, yo necesito ser obediente a tu palabra, necesito compartirla, necesito llegar a otras. Tratemos aquí entre nosotros, hermanos, también de ponerla por obra. Tenemos que hacer cosas, tenemos que nuestra fe, como dice, nuestra fe sin obra es muerta. De alguna manera tenemos que hacer algo por la gente que se está perdiendo. Inclusive, personalmente, en mis propios hijos, debemos también estar predicándole a nuestros propios hijos. Si no empezamos por nuestra casa, imagínense, por los nuestros, por los más allegados, por los que más amamos. Por ahí, vamos a empezar por ahí, aunque sea así con eso. Así que mis queridos hermanos, eso era la palabra que tenía para ustedes en el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Espero que, como les decía, todas estas verdades, hermanos, que caigan en nuestros corazones, que podamos aplicarlas, pero de una manera efectiva. Ya el hermano Daniel no
nos exhortas a todos. Dice, hermanos, ya ustedes pueden, debiendo ser maestros ya, debiendo ser maestros, muchos de nosotros todavía estamos como los niños de jardín. Dios no nos trajo aquí para estar sentados ahí, tú sabes, engordándonos toda la semana, comiendo, pa. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Te lo vas a guardar en el cielo? Yo creo que ya no nos va a hacer falta. Ahí vamos a ser enseñados directamente del maestro de los maestros. Entonces, si Cristo nos está instruyendo, si Cristo nos está alimentando, entonces eso es para que seamos bendición para otras personas. Debiendo ser ya maestros, todavía somos niños. Y hermano, subirse aquí a predicar, eso es un reto tremendo. Lo entendí ahora porque, hermano, eso yo he predicado creo media hora. Hermano, me ha costado casi mucho tiempo, sinceramente, poder preparar esta pequeña enseñanza. Entonces también, hermanos, seamos conscientes con nuestros hermanos, con el hermano Raniel, con el hermano Roberto. Hermano, hasta que usted no haga esto, usted no se va a dar cuenta de cuán esfuerzo hay que hacer para hacer esto. Y hacerlo de una manera bien. Porque el Señor quiere que nosotros seamos excelentes. Y tenemos que preocuparnos para ser excelentes. No queremos mediocre, ya eso es nuestra pasada naturaleza. La mediocridad hay que dejarla atrás. Si vamos a hacer algo en el Señor, tenemos que esforzarlo para hacerla con excelencia. Así que, mis queridos hermanos, pues nada, a los que no son creyentes, a los que no han creído en Cristo, váyase para su casa, reflexione sobre todas estas cosas, conviérsate al Señor, pídale perdón al Señor, arrepiéntese de sus pecados y venga el Señor Jesús, que en Él hay misericordia y en Él hay vida eterna. No deje pasarlo más, no lo deje pasar más, porque no sabemos, hermano, no sabemos ni el día ni la hora. Pongámonos de pie, queridos hermanos, y oremos.